Aquí estamos nuevamente. Problemas de conexión. Había dejado de conectarse al wifi y salía el vídeo pausado. Pero crucemos los dedos para que ahora funcione bien. Y bueno, en un momento ya se va a conectar Tani como tal es su apodo. Así que estamos esperando que se pueda conectar. Bueno, acá volví. Ya le avisé que estoy online. Así que ahora esperemos un poco. Y bueno, yo les comento de los talleres de la facultad. Hay talleres para todos los gustos. El de radio, eh, perfecto. De danzas, de oratoria, de gimnasia, de zumba. Bienvenido de nuevo, Tani. Hola, hola, Ahora funciona bien. buenísimo. Esperemos que sí. Entonces, bueno, nos estabas hablando, era súper interesante y se cortó el mensaje. Sí, de la unidad en el relato, porque que muchas veces se puede usar la metáfora del árbol para hablar de la unidad en el relato, porque siempre que vamos a hablar, o sea, tenemos que hablar frente a un auditorio de un determinado tema. Está toda la gente ahí esperando, o ya sea así en una conferencia virtual online, y nosotros vamos a entrar a hablar. ¿Qué es lo primero que vamos a decir? Porque lo primero que vamos a decir por lo general va a hacer que las otras personas se predispongan de una determinada manera frente a nosotros. Porque el que sabe todo lo que vas a hablar y lo que vas a decir sos vos, pero el interlocutor no lo sabe. Cuando vos te sentás a ver una conferencia, a ver a alguien que va a hablar, vos no sabés, o sea, por ahí sabés cuál es el título, pero no sabes exactamente las palabras que va a decir. Entonces vos, lo primero que digas cuando vas a exponer algo, quieras o no, cumple la función de título. Entonces vos, cuando ya dijiste la primera palabra, la primera frase, la primera expresión de tu exposición, ya el interlocutor ya se predispuso de alguna manera. Entonces, por eso siempre es importante cuando vas a hablar de algo, ser franco con el auditorio, con quien sea que tengas que hablar, y decir desde el principio qué van a escuchar, qué va a escuchar el otro. Porque cuando vos fuiste a escuchar a alguien y creías que esa persona te iba a hablar de algo y después te habla de otra cosa, eso no suele generar cosas positivas, eso suele hacerte pensar que la otra persona está haciendo algo que no te hace muy bien, que hay una traición, hay un código que se rompió. Siempre podemos elegir romper los códigos, pero siempre tenemos que saber que cualquier cosa que nosotros decimos que rompa el código de lo que veníamos diciendo, va a generar algo, va a generar una ruptura y va a generar cambios en los interlocutores. Y eso en las clases se puede llegar a ver, ¿no? Por ejemplo, yo digo, pero sin intención, me imagino un profesor que se olvidó los apuntes y tiene que improvisar. Podría pasar, ¿no? Sí, obviamente, siempre puede pasar, pero es que tampoco depende de que tengas los apuntes o no, tampoco depende de que tengas anotado todo lo que vas a decir o no, porque es como decíamos hace un rato, vos podés ensayar algo 1000 veces, podés estar muy seguro de lo que vas a decir y conocerlo palabra por palabra, pero después cuando lo vas a decir, cada palabra, cada frase que decís provoca una modificación en el que te está escuchando. Por eso siempre hay que volver sobre la idea de abrir la escucha, porque por más que vos sepas dónde querés llegar, tenés que ir viendo si los demás están con vos,
porque si no se vuelve un monólogo, es lo mismo que vos te grabes en video y que se lo pases a alguien para que lo vea, no estás con el otro. Y relacionado con esto, cuando alguien trabaja con la voz, ¿no? Eh, tiene que tener en cuenta las tonalidades de voz grave, voz aguda, cuando se dirige al público. Mm. ¿Eso cómo Bueno, se maneja? lo que pasa con el instrumento, partamos de la idea de que cuando nosotros nos vamos a expresar en tiempo presente, nuestro instrumento, nuestro primer instrumento es el cuerpo humano. El cuerpo humano es un instrumento. Ahora, sabiendo esto, vemos que el cuerpo humano es una idea en general. No es lo mismo la expresión el cuerpo humano que tu cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo de otro. Cada persona tiene diferentes características y por lo tanto tiene una voz que suena diferente, tiene una manera diferente de expresar las ideas, de mover las manos, de pararse, y no hay una característica de la voz que sea la más importante. Siempre el objetivo, uno de los principales objetivos, creo, de entrenar la oratoria es de conocer el cuerpo de uno, para conocer dónde está la voz, dónde está la tesitura de la voz. Siempre la tesitura es un rango que podríamos decir así, hablando mal y punto, que nos queda cómodo. Entonces, si nosotros queremos hablar más agudo o más grave de lo que a nosotros nos queda cómodo, eso nos va a requerir un esfuerzo extra. Puede salir mejor, nos puede salir peor, pero el instrumento se va a exigir de una manera extra. Entonces, si nosotros nos entrenamos para conocer nuestro instrumento, para conocer qué nos pasa si respiro una vez acá, qué nos pasa si acá muevo más las manos, si acá sonrío, si acá no sonrío, nos vamos conociendo, entonces eso nos va a permitir en tiempo presente y con la escucha abierta ir tomando las decisiones que consideremos mejores en el momento. Pero eso va a depender de cada situación. No es lo mismo una charla virtual, que yo hable como hable, se va a escuchar igual porque tengo el micrófono a 30 centímetros, que un auditorio, donde probablemente tenga que desplegar más el cuerpo y proyectar más la voz. Entonces, no hay una característica mejor que la otra. Después tenemos también la cuestión de la monotonía. Cuando algo es monótono, es que viene expresándose de la misma manera hace un tiempo prolongado ya, entonces eso nos dificulta prestar atención porque ya hay un patrón que ya lo venimos registrando, lo venimos repitiendo. Por eso las variaciones siempre son importantes. Cuando nosotros venimos hablando desde un lugar, el hecho de hablar desde otro lugar o de hacer algo que hasta el momento no habíamos hecho, agrega una nueva acción que puede convocar a los interlocutores. Me hace acordar esto a documentales muy viejos, como los de la historia del hombre que vos escuchabas y te daba sueño. Y ahora se puede decir que hay un mejor manejo de la voz en la oratoria en los Sí. documentales. Mira, es una pregunta muy amplia, igual, y depende siempre de cada documental, pero sí, entiendo a lo que vas. Y, por ejemplo, yo, un documental que vi hace poco, el de El dilema de las redes sociales, no sé si lo viste. No, Sí, parece, bueno, es un documental muy interesante, parece bastante dinámico, a lo que voy es que es un documental nuevo, digamos, si vos preguntás cómo fue evolucionando ese género. Eso pasa que eso es algo propio del género también, cuando vos como interlocutor vas a consumir, vas a ver un documental, más o menos sabés que te vas a encontrar con algo cuya premisa no es tal vez mostrarte un personaje al cual le está pasando algo. Vos sabés que el documental lo que quiere es contarte algo, algo que supuestamente pasó en la realidad, probablemente. Entonces, siempre el entrenamiento de la oratoria es tramposo porque es doble. No es que vos cuando entrenás la oratoria te entrenás solamente para hablar y para expresarte y para lograr que te escuchen. También te entrenás para escuchar, porque eso es igual de importante. Lo importante en un grupo de personas
que se está comunicando a través de un código, no sos vos únicamente, es el lenguaje que circula en ese grupo. Por lo tanto, vos no podés tomar al lenguaje como algo que es tu propiedad. Vos tenés que abrir la escucha y entrenar la apertura de la escucha para saber por dónde pasa la pelota y ver, bueno, para dónde tengo que patear cuando me llega la pelota a mí, o qué puedo hacer yo con la pelota. Y me parece que en el caso del documental, volviendo más al corazón de la pregunta, es importante que si uno sabe que va a haber un documental, como consumidor del documental, vaya un poco más allá de si le parece divertido o no le parece divertido, porque probablemente si vas a ver un documental tengas un objetivo no solo de entretenimiento, sino también de ampliar tus conocimientos acerca de un tema específico. Por eso es importante también el tema de los formatos. Creo que algo que salta a la luz en estos tiempos es la cuestión de los formatos, en el sentido de que muchas veces no importa tanto qué decís, sino desde dónde lo decís. No es lo mismo hablar en un vivo de Instagram que hablar en una videollamada con tu amigo, que hablar en una clase, que hablar en la calle. Entonces, está bueno para entrenar, o sea, esta parte de la oratoria que tiene que ver con entrenar la escucha, está bueno empezar a ampliar y a indagar en el concepto de formato. ¿Qué pasaría si esto que estoy viendo, que estoy escuchando, me llegara desde un lugar diferente? ¿Me produciría lo mismo? ¿Lo que me produce tiene que ver realmente con lo que se dice o tiene que ver más con quién me lo está diciendo y desde dónde me lo está diciendo? Me deja pensando cuando alguna persona de la televisión dice algo y a lo mejor otra persona que no es tan conocida dice lo mismo y hay una tendencia a que lo que sale en los medios a tomarlo un poco como la verdad, ¿no? O como, Absolutamente. Es sí, que hay una crisis de la representación siempre. Cuando hay algo que pasa con las artes escénicas, siempre está bueno traer el tema de las artes escénicas, bueno, primero porque es de donde vengo yo y de algo que un poquito conozco, y creo que es algo que se problematiza cada vez más. En la década del 60 se da lo que se llama un giro performático, que tiene que ver con que se rompe el dispositivo teatral, por ejemplo, el dispositivo del espectáculo. Entonces, lo que antes era un escenario, que era, bueno, vos sabés que ese es el escenario y lo que pasa ahí es ficción, y me están contando un cuento y me están mintiendo. Eso de alguna manera se rompe y surge la figura del performer, que es, bueno, es muy difícil definir qué es un performer, pero el performer lo que tiene es que juega con los bordes, con las fronteras entre lo que es ficción y lo que es real. Y para problematizar esto más todavía, que creo que es una de las cosas que me resulta más interesante de los tiempos en los cuales estamos viviendo, surge esto de la posverdad, de la que se habla tanto ahora, que las cosas que creemos que son reales y que no son ficción, que están fuera de la ficción, cada vez se están poniendo más en crisis, en el sentido de que se está develando cada vez más los hilos que cosen y que atan y los velos que tienen las cosas. Y me parece que el trabajo del orador también va por ahí, con develar, con correr los velos, no con buscar mejores artimañas para engañar a la gente, sino con conocerse más para poder hablar desde el lugar a donde realmente estás apoyado y realmente queriendo dar cuenta de algo que es real y no construir relatos para engañar a los demás. Es un entrenamiento, es un camino de ida, pero creo que en estos tiempos no nos queda otra. y más en tiempos de pandemia. No es Sí, cierto que sí, más. las fake news pueden ser muy dañinas, las mentiras que andan Sí, circulando. sí, es que ya Y el dispositivo noticia ya es problemático en el sentido de los medios de comunicación, de cualquier medio. Ya es problemático porque más allá de que el periodista tenga la mejor intención,
es un relato. Y vos vas a conocer un fragmento de ese relato, porque probablemente no estuviste ahí, no lo viste, no lo vivenciaste. Entonces se vuelve más urgente que nunca el poder habitarse a uno mismo y habitar el lenguaje y hablar desde uno mismo lo más genuinamente posible. Y acá tengo otra pregunta que la he anotado. eh, ¿Influye el registro interior en el orador al momento de comunicarse con el auditorio? Sí, a mi entender, influye muchísimo. Creo que nosotros solemos dejar al pensamiento en un segundo plano porque tendemos a pensar que las cosas que no se manifiestan en un terreno concreto no existen o no tienen validez. Entonces, todo lo que pensamos, todos los pensamientos que nos vienen, decimos, bueno, están acá en la cabeza, no pasa nada, pero el pensamiento tiene una entidad que influye directamente en la voz, en la expresión del orador. Entonces, siempre lo que hacemos en oratoria y en cualquier disciplina que tenga que ver con el hecho presente, con la improvisación, tiene que ver con conocer, trabajar para conocer mucho al crítico interno. ¿Cuál es esa vocecita que está todo el tiempo marcándote lo que te falta y lo que no tenés, que te marca el límite? Porque siempre tenemos un determinado alcance nosotros. No podemos hacer todo, no sabemos hacer todo y no podemos conseguir todo lo que queramos. Tenemos un alcance. Entonces siempre vamos a tener una parte nuestra que registra cuál es ese alcance, qué es lo que no podemos hacer, lo que todavía no, lo que no. Y siempre hay algo que nos falta. Entonces lo que necesitamos hacer para desplegar un discurso es escuchar lo que sí dijimos y lo que sí está pasando y lo que sí nos sale. Y desde ahí continuar y darle una linealidad. No ver lo que no nos está saliendo, porque eso nos va a llevar a bloquearnos y de ahí probablemente también surjan todas las tensiones y los bloqueos físicos, o sea, porque se traducen de manera física. Siempre hablamos en oratoria y bueno, en cualquier manifestación expresiva de la diferencia, así como no es lo mismo un movimiento que una acción, no es lo mismo una descarga que una acción. Porque vos podés estar moviendo la manito y pegándote en la rodilla, podés estar moviendo el piecito, pero con eso lo que estás haciendo es descargar energía por un lugar donde no aporta nada a la direccionalidad que vos le querés dar a tu lenguaje. Y si hay ahí algo de tu cuerpo que está haciendo un movimiento que vos no querés que haga, es probablemente que no te estés haciendo cargo de algo que estás pensando. Por eso, respondiendo a la pregunta, lo que pasa internamente es muy importante y tiene que ver, podríamos decir, se puede empezar a indagar en eso a través de registrar el pensamiento propio, lo que estás pensando en todo momento. ¿Y cómo sería eso de registrar el pensamiento? ¿Por escrito, por ejemplo? Sí, hay un montón de maneras de hacerlo. Podés, por ejemplo, decir lo que te está pasando mientras hablas, es un ejercicio. Bueno, ahora estamos acá en este video de Instagram, hoy me puse la camisa que no sé si me queda bien, pero bueno, estamos hablando y me están haciendo una pregunta, así que voy a responder esa pregunta. Ah, pero atrás tengo el fondo blanco. Siempre tratar de poner en palabras todas las cosas que vienen a tu mente que no tienen que ver con lo que vos estás diciendo. Eso es un posible ejercicio para entrenar el pensamiento. También lo podés registrar anotándolo. Bueno, ¿qué me pasó en este momento? También hay un ejercicio que hacemos mucho que tiene que ver con los recuerdos. Siempre que estamos hablando, nos asaltan recuerdos de cosas que nos pasaron que no tienen nada que ver con lo que nos está pasando ahora. Sin embargo, nos afectan directamente y modifican nuestro discurso. Entonces, si nosotros podemos registrar lo que estamos pensando, podemos escribir, por ejemplo, me viene un recuerdo y ese recuerdo me hace sentir de tal manera, se me cierra el pecho, me hace sentir un nudo en la garganta. Registrarlo para después abrir la escucha y ver que la causa de eso no es algo que se está dando en el aquí y ahora, sino que es algo que yo tengo en algún lugar registrado.
y apreciar, atesorar, que me estoy dando cuenta de que eso me está produciendo una emoción, que no me ayuda en este caso, pero bueno, por algo se está produciendo también. Y bueno, y ahí empezamos a hacernos un montón de preguntas acerca del pensamiento, pero, pero sí lo que se puede hacer cuando estás hablando para volver a direccionar, para volver a la unidad del relato, es después de ese pensamiento agregarle un pensamiento más, imponerte, decir, bueno, está bien, después a la noche voy a cenar ravioles, pero ahora, o sea, pensar, pero ahora estoy hablando con Ananda. Miro a Ananda a los ojos, ¿qué me está diciendo Ananda? Y así, son acciones muy chiquititas y que pueden resultar muy cotidianas y muy obvias, pero cuando empezamos a trabajarlas nos damos cuenta de que no son tan obvias. Sí, lo que vos comentás tiene relación con la meditación, pareciera, con enfocar los pensamientos en un lugar. Y tengo, sí, una No, sí, pregunta. perdón. Pensé que querías acotar algo que tiene que ver que es, según la tradición indo-budista, podemos interpretar una identificación con el concepto de samadhi y el concepto de la conciencia del sí mismo de la que hablaba Gurdjieff para reflejar ese estado interior en el público al quien se dirige la disertación. Bueno, hay una, o sea, es una pregunta muy amplia, obvio. No creo que yo pueda dar una respuesta absoluta acerca de eso, pero sí como oradores creo que podemos dar cuenta de la siguiente problemática. Si se está cortando el video. Ah, todo no se escucha nada, Tani. Ahí está, Ahora ¿ahora me me escucho escuchás? bien. Sí, Bien. Creo que es una problemática muy grande, pero probablemente nosotros no podamos saber nunca lo que está pasando adentro de la persona que nos está escuchando. Nosotros lo único que podemos hacer es interpretar un fragmento que esa persona está eligiendo proyectar. Esto es muy fuerte, sobre todo cuando lo miramos a la luz de todos los vínculos que tenemos. Hasta cuando creemos que conocemos muy muy bien a una persona, tenemos que tener en cuenta que eso que conocemos no es más que un fragmento. Y me parece que en ese sentido, y vos, bueno, traes a colación el tema de la meditación, del cinismo, de este concepto oriental del samadhi, que tiene que ver con estar haciendo lo que estoy haciendo y todo el resto está fuera, de alguna manera yo estoy consciente de algo y me enfoco en algo. Me parece que, como todo, hay cosas que se han puesto muy de moda también, y de pronto todo el mundo hace meditación, ¿no? Todo el mundo medita, y de pronto hay aplicaciones de celular que te ayudan a meditar. Y creo que lo más importante a tener en cuenta es que cuando vos meditas, esa persona que medita es la misma que después hace todas las otras actividades que hace durante el día. No es que vos sos una persona cuando meditas y después sos otra. Porque si no también puede pasar esto, que vos podés decir, bueno, hoy medité 1 hora y estuvo buenísimo. Pero entonces, eso que, ¿cómo se traduce eso a lo que sos vos con los demás? Sí, meditaste, estuvo bueno, pero ¿y después? ¿Que seguís estresado? ¿Seguís estresándote? Digamos, porque ¿que estás meditando como deporte o realmente estás haciendo un camino de introspección? Por eso siempre como oradores, yo nunca planteo ningún ejercicio de meditar, ni le recomiendo a nadie que medite, porque no, realmente no es algo en lo que estoy muy versado. Sí le digo que prestemos atención a cualquier persona, que hagamos lo que hagamos para entrenarnos. Después, si eso
no lo volvemos consciente o no le prestamos atención en la vida cotidiana, termina siendo algo que queda en un grupo que está cerrado y termina siendo un código cerrado de un grupo que no podemos traducirlo a nuestra vida y entrenar la oratoria termina siendo como ir a jugar un fútbol 5 que puede estar buenísimo, pero bueno, lo que pasó en la cancha se quedó en la cancha. Quedaría desperdiciado ese conocimiento y todo lo que uno adquirió si no lo aplica a la vida cotidiana. Sí, 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 y es, por eso digo, es tan importante el trabajo sobre la escucha como el trabajo sobre el discurso. Escuchar cuando en algún momento del día te sentís, tenés una determinada emoción, bueno, registrar, ¿qué me causó esa emoción? ¿Fue una frase? ¿Fueron palabras? Entonces, ¿cómo puede ser que una serie de letras en una oración hagan que yo esté triste? Porque por ahí son palabras nada más, por ahí no tiene ningún correlato con la realidad. Entonces, si nosotros empezamos a deconstruir nuestras emociones y tratamos de buscar cuál es la génesis de las emociones, desde dónde es que surgen, cuál es la causa, modificando esa génesis o observándola, podemos apoyarnos de otra manera. Esto me hace pensar en otra pregunta que tiene que ver cuando se habla a las personas como orador que eh, puede estar causando agrado o enfado lo que uno está diciendo al público y cómo, cómo se maneja esto, ¿no? Lo que se transmite. Mm. Bueno, siempre todo eso depende de la formalidad del contexto en el que estemos hablando. Podríamos llegar a creer por tradiciones que ya son obsoletas y que espero que estén empezando a cambiar, que está mal mostrar las emociones. Eso es algo que se suele inculcar. Espero que ahora no se siga haciendo, pero que te suelen inculcar cuando sos chiquito, que en un lugar siempre está bueno esconder lo que te está pasando, que, que no está bueno llorar en cualquier lugar, Los hombres pero no lloran, cuando, esa frase tan tremenda sí, que le dicen de niños, los hombres no lloran. sí, 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 hay una cuestión de género ahí también. Sí, pero creo que es más abarcativo aún. Me parece que si nosotros creyéramos que tiene que ver solo con el patriarcado, con el género, creo que no estaríamos abarcando toda la potencia que eso tiene. Porque pensemos en qué nos pasa o tratemos de recordar situaciones donde escuchamos oradores que nos cautivaron. Cuando nosotros vemos que una persona se está dejando atravesar por las emociones, eso nos puede gustar, nos puede no gustar. Lo que no podemos negar es que nos convoca. Cuando vos ves que una persona se largó a llorar, eso te llama la atención, ¡tuc! Ahí, porque ahí hay un instrumento que está integrado, hay una emoción que está tiñendo la voz y no hay algo que está cortando acá. Por eso me parece que lo que siempre tratamos de plantear en el curso es un entrenamiento emocional también. Y por eso también trabajamos mucho con los recuerdos y también tratamos de romper con la idea esta de que la emoción tiene que ser algo que te copta y algo sublime, que de repente está llorando, ¡ay, lloró! Cuando una emoción puede ser una risita, una alegría, la emoción puede ser algo positivo también, y todo el tiempo tenemos emociones, no es que tenemos emociones cuando estamos llorando y cuando no estamos llorando no estamos siendo emocionales. La emoción está todo el tiempo porque tiene que ver con los órganos vitales, tiene que ver con la necesidad de contención. Entonces, como oradores, necesitamos permitir que la emocionalidad surja. Siempre que alguien está hablando y llora, siempre como ejercicio le decimos, seguí llorando y habla. Las dos cosas al mismo tiempo, no tenemos por qué dividir una cosa de la otra, porque las dos
son parte del cuerpo, que es nuestro instrumento expresivo. Así que no me acuerdo si respondí la pregunta, no me acuerdo exactamente cuál era la pregunta. Un poco yo. Tampoco me acuerdo cómo era la pregunta. Eh, sí. Y me quedé pensando en lo de la actuación y lo de las emociones. Ahí se tocaría en la oratoria con la actuación. Sí, es que me parece que una de las cosas más interesantes de la oratoria es que cuando empezamos a prestarle atención a la manera en la cual nos expresamos, nos damos cuenta de que hay muchas situaciones de la vida donde no es tan fácil diferenciar entre cuándo estoy actuando y cuándo no estoy actuando. Porque nosotros para hablar necesitamos asumir el margen de error también. Necesitamos asumir que, bueno, es imposible que nosotros contemplemos todo lo que está pasando, todas las variables. Nosotros hablamos desde nuestro fragmento, desde lo que nosotros conocemos, que siempre va a ser insuficiente y siempre va a faltar. Entonces, necesitamos asumir ese margen de error precisamente. Y bueno, las emociones también tienen que ver con eso, ¿no? No asumir las emociones muchas veces tiene que ver con no poder asumir ese margen de error y querer dar siempre la respuesta correcta. Y me parece que iba por ahí la pregunta. O Sí, sea, cuando nosotros hablamos, siempre vamos a estar, siempre vamos a estar utilizando algo que está construido, porque el lenguaje es un artificio, como ya dijimos, no es algo natural. Natural puede ser hacer algo, un grito que te sale de las entrañas, el llanto de cuando naces. Después, todo lo que empezás a adquirir es algo que tiene que ver con lo social, con el marco que te rodea, y está también la idea de que no es que nosotros hablamos el lenguaje, sino que somos hablados por el lenguaje. Y sí, podemos ver al lenguaje como una especie de océano, de medio en el que estamos inmersos. O sea, no es que las palabras no salen de nosotros, sino que están ahí y nosotros las vamos tomando como nosotros necesitamos y moldeando. sí. Ahí Hay estás una diciendo pregunta, algo por el chat. pero ya está repetida esa pregunta. Ah, bien. Eh, sí, yo la leí antes y la están haciendo. Eh, por eso no la voy a leer ahora, para no repetir. Tengo otra pregunta que dice, ¿lo gestual debe acompañarse a las inflexiones de voz, teniendo en cuenta que nuestro cuerpo actúa como instrumento de transmisión de determinados conceptos? Yo creo que sí. Además, no hay manera de separar lo gestual, porque de hecho, incluso hasta la decisión de no hacer ningún gesto también es un gesto. Si yo de repente empiezo a hablar así, te miro fijo y miro fijo a la cámara, está pasando un montón de cosas, porque no estoy haciendo ningún gesto en especial, pero yo creo que esto está llamando mucho la atención porque cambié de manera rotunda la manera en la que venía hablando. Entonces podemos elegir hablar de una manera más neutra, por así decirlo, pero vos fijate cómo eliminar la gestualidad también convoca. Por eso sí, o sea, la pregunta decía, ¿debe lo gestual acompañar? Yo no creo que sea que debe o que no debe, no hay nada obligatorio. Pero a lo que voy, a lo que vamos siempre con la oratoria, es que no hay manera de esconderse. Porque si hay algo que no lo decís con la voz, lo estás diciendo con el cuerpo, si es algo que realmente está pasando. Entonces, lo mejor que podemos hacer como oradores es hacernos cargo de lo que está diciendo el cuerpo. Y no quiero decir que vos estés hablando, dando una conferencia del sistema circulatorio y te pongas a hablar de cómo te sentís hoy, de cómo está tu corazoncito. Estoy hablando de que si te surge alguna emoción, buscar la manera de transmutarla, pero dejarla expresarse de alguna manera, dejar que tiña tu voz de alguna manera, porque por algo apareció.
exactamente. Y bueno, aprovecho como te veo tomar agua, yo, bueno, hago canto también y nos explica mucho el tema de las cuerdas vocales. Eh, ¿Esto qué nos podrías contar? ¿Por qué es tan importante tomar agua en lo relativo a lo vocal? Porque nos ayuda a descansar cuando estamos hablando. Es un, es un respiro para la garganta, para las cuerdas vocales, no es nada muy misterioso, es una cuestión que se comprueba en el momento en el que tomas agua. Vos sentís sequedad en la garganta, tomas agua. Es algo bastante simple. No sé qué más podríamos decir de eso. Me parece que igualmente lo que nos permite la virtualidad es cansarnos menos, porque podemos hablar en un tono de voz más bajo y por lo tanto vamos a tener una mayor resistencia, un mayor rendimiento. Que igual son cosas que ya vienen pasando desde mucho antes de nosotros, desde que se inventó el micrófono. Los medios artificiales de amplificación siempre provocaron grandes cambios. Antes, cuando se entrenaba un cantante en el siglo XIX, el volumen de la voz, la proyección de la voz estaba íntimamente relacionada con el resultado estético, porque no era que yo elijo hablar despacito para darle otra calidad al sonido. Si vos cantabas despacito no te escuchaban porque no había micrófono. Después se inventó el micrófono, se inventaron las radios, entonces ahora lo que nos permiten todos los dispositivos que tenemos es una mayor riqueza expresiva. Yo puedo elegir proyectar la voz y hablar más fuerte, pero eso no va a sumar nada en este caso. Cuando estás en un auditorio amplio, sí. Sí, ¿y hay alguna charla que te haya impresionado? Viste que hay, por ejemplo, eh, el discurso de Steve Jobs, por ejemplo, es muy conocido. ¿Hay algún así Mm. discurso que hayas dicho, pero mira que cómo me impactó? Sí, un montón. Hay un montón de oradores que me impactan mucho. Ahora, no por eso me generan una mayor admiración, porque vos podés ser un hábil orador, pero es, ahí ya entramos en una cuestión moral que tiene que ver con el juicio de valor también. A mí me puede gustar mucho cómo habla una persona. Yo te puedo decir, por ejemplo, Hitler era muy buen orador, pero bueno, con eso te estoy diciendo, mirá qué poder que tiene la oratoria, qué poder tiene esto que se suele dejar como algo secundario, algo que, bueno, no importa cómo hablo, cómo no hablo, yo soy espontáneo, pero si vos no entrenás la escucha, después cualquier persona que escuchás que habla lindo, te deja llevar por ahí. Que bueno, tampoco es necesariamente algo malo, porque sí, nos gusta ver una persona que sabe hablar, hay algo que nos gusta, pero bueno, si cuánto mejor si sabemos que queremos contar una determinada cosa y tenemos una buena intención, entrenarnos para que esa cosa, que es buena por sí misma, que no depende de que nosotros la adornemos, cuánto mejor si podemos entrenar el instrumento para canalizarla lo mejor posible, enriquecerla y desplegarla lo mejor posible. Es como pasa con muchos los alumnos de la Facultad de Medicina que toman los cursos, la gran problemática que hay son los nervios y el estrés que les genera tener que rendir examen. Entonces yo les digo, yo acá no les voy a enseñar a mentir. La oratoria no te va a enseñar a dibujar un examen, porque si la arteria tiene determinado nombre y vos no sabes el nombre de esa arteria, no vas a zafar. O sea, no es que no vas a tener que estudiar. Ahora, es una lástima. Cuando vos te mataste estudiando y sabés acerca de algo, pero te da mucha vergüenza decirlo y viene otro que tal vez no sabe o tal vez se tiró a chanta, pero tiene una mayor capacidad de discurso y termina obteniendo mejores resultados del otro. Eso es lo que es muy frecuente, ¿no, Tani? En las distintas facultades, no importa cuál sea,
los nervios del examen. Y Sí, sí, es yo, que es lógico, te vas a poner nervioso, porque si te va mal tenés que rendirla de nuevo, te provoca una consecuencia. Ahora, lo importante es qué haces con esos nervios, cómo transitas esa situación de conflicto, de crisis. claro, yo siempre pensaba, esto no sé si será tan así, pero que había una compañera en edición que era actriz y, y yo pensaba siempre, bueno, debe de ser una ventaja de poder disimular el nerviosismo cuando te están tomando un examen. Y si no tienes mucha seguridad, parecer que estás más hora de lo que realmente estás. ¿Esto es tan así? Es que pasa lo mismo que cuando me hacías la pregunta de las muletillas. Probablemente lo que te haga ver más nervioso sea el afán que vos estás poniendo por disimular el nerviosismo que el nerviosismo en sí. Porque el nerviosismo no tiene por qué ser algo malo, es que tu cuerpo se está poniendo alerta porque se da cuenta de que lo que estás haciendo es importante. Entonces, querés estar disponible, querés estar con todos los sentidos abiertos para poder realizar lo que estás haciendo lo mejor posible. Entonces, eso, si vos haces fuerza para esconderlo, te va a generar las tensiones, te va a generar las descargas. En cambio, tenés que buscar la manera de transmutar eso, de ponértelo a favor, de saber que si estás nervioso, esos nervios son una compañía, un motor, porque gracias a lo que sea, tu cuerpo se está, se está asociando con vos, que de hecho vos también sos tu cuerpo, no es que son dos cosas distintas. O sea, tus emociones están con vos, estás nervioso porque es importante. Y está bien, es como estar en un velorio llorando y que alguien te venga a sacar del llanto. Estás en un velorio y estás llorando. Y está bien porque estás en un velorio. O sea, las emociones son súper valiosas y Claro. hay que observarlas, hay que darles entidad, así como al pensamiento. Entonces sería, esa idea que yo tenía sería contraproducente, que un actor se pusiese a disfrazar los nervios, ¿no es cierto? Le Bueno, jugaría en contra. habría que definir el verbo disfrazar también. No sé, siempre hay algo que estamos ocultando, porque cuando nosotros nos expresamos, estamos mostrando un fragmento, como ya decíamos antes. Hay otra cosa que estamos eligiendo esconder, digamos. ¿Por qué yo tengo puesta la cámara acá y hay un fondo blanco? ¿Por qué no puse la cámara en la cocina? ¿Por qué no la puse en el baño? ¿Por qué me estoy filmando del pecho para arriba y no del pecho para abajo? Son decisiones, son cosas que, obvio, como personas, como ciudadanos, como personas que hacen cosas, elegimos siempre esconder una determinada parte nuestra según la actividad que estemos haciendo. Pero Claro, lo importante es eso, es que sea una decisión, buscar la manera de que nosotros conozcamos nuestro instrumento expresivo para poder tomar la mayor cantidad de decisiones. exactamente. Y bueno, como el vivo se cortó, creo que estamos alrededor de una hora ya de entrevista, me parece. Viste que habría que sumar el primer vivo cortito y este. Eh, para ir redondeando, ¿vos querés dejar tus datos de contacto? ¿Tenés alguna página para que miren si te quieren contactar o algo? Bueno, acá tienen mi Instagram, es arroba tanizubiri con Z y B larga. Y sí, obviamente me pueden contactar por ahí todo lo que gusten. Y bueno, el curso del que Ananda fue alumna es un curso que se da desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Medicina de la UBA. Es un curso de oratoria. Hay otros cursos de oratoria también, no está solamente el mío. Y es un espacio
que la idea es que funcione, que sigamos construyéndolo y sigamos desarrollándolo para que los alumnos de medicina o quien quiera tengan un espacio donde poder prestarle atención y observar su instrumento expresivo, porque seguramente eso sea muy positivo para todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Sí, eh, me encantan los cursos. Opinión personal. Eh, eh, es muy lindo esos cursos y la gente que va con tanto entusiasmo, ¿no? Y que a veces son, con la exigencia que tiene medicina, es un descanso para los propios alumnos poder hacer estos cursos. Eh, bueno, si quieres agregar algo más sobre el concepto de oratoria, lo que quieras decir, Tani, si no, ya nos vamos despidiendo. No, me parece, podríamos cerrar con una frase que es muy simple, pero me parece que siempre es un gran apoyo, que es que todo lo que hacemos cuenta algo. Muy buena frase. Así que bueno, gracias a todos, gracias a vos, Tani, y No, bueno, gracias a vos. bueno, un placer, Tani. Así que nos despedimos. Gracias, chicos. Gracias, Tani. Gracias. Saludos. Saludos.